Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nos juntamos nuevamente en este espacio para, en esta oportunidad, hablar de cómo soltar las dietas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, sabiendo que este es un espacio que desde la perspectiva de género no es un día de festejo, sino un día de lucha en contra de la violencia de género. Entonces se me ocurrió darles, de alguna manera, brindarles un poco de información acerca de lo que significa una de las opresiones estéticas más invisibilizadas y más naturalizadas por las mujeres, que es el hacer dieta, el estar cuidándose, el reducirse el tamaño, el estar todo el tiempo pensando en comida, en calorías, en la apariencia, en el tamaño de nuestro cuerpo, en cómo cambia, en cómo no queremos cambiarlo. En otras oportunidades, y te invito, si no lo pudiste ver, a que si querés adherirte a ese canal, digamos, me puedes pedir las otras charlas que hablamos un poco de atracones, hablamos de saciedad, hablamos de insatisfacción corporal, y esas charlas están súper buenas y que vienen junto a un ebook. Esas charlas las tenés que pedir o están en mi página de Instagram a través de Linktree, o directamente puedes comunicarte conmigo directamente a mi celular y te paso toda la información. O puedes hacerlo a través de mi mail, que es nutricionistafluidadirenzo@gmail.com, así de fácil. Entonces, para no demorar demasiado con esta charla, que en realidad se realizó en el día de ayer, pero he tenido algunos problemitas técnicos como he tenido últimamente, al otro día me quedo con ganas de que eso quede grabado, entonces por eso hoy me encuentro acá haciendo esta charla. Por eso hoy me gustaría empezar con algo de lo que me encanta hacer, que es responder preguntas, que es de la manera que he podido armar estas masterclass, porque en mi particularidad, déjenme contarles que me cuesta mucho hacer este tipo de charlas, aunque no parezca, pero me cuesta porque no me gusta planificar y diagramar y organizar un PowerPoint o hacer un ebook, pero me encanta responder preguntas y poder ayudarte con la cotidianidad de lo que pasa en el día a día con la relación con la comida y con nuestro cuerpo. Entonces me vas a ir viendo que estoy mirando para abajo porque tengo mi guía de preguntas, que son las preguntas que fueron haciendo la gente que se fue anotando en un formulario que hay también en mi página, en Instagram más que nada, donde podés ir llenando ese formulario y empezás a formar parte de las masterclass que se van a dar semanalmente de manera gratuita, y luego quedan grabadas que van junto con un ebook, y ahí sí tienen un aporte que generalmente suele ser un poco a la gorra para contribuir a mi trabajo y en parte a que esto se empiece a convertir en un espacio por ahí que pueda pagar una plataforma y queden mis videos guardados y podemos hacer algo con eso. Así que para poder iniciar un poco con este tema, un poco contarte por qué se toma a la dieta como un dispositivo de control. Simone de Beauvoir, que era una feminista hace muchísimo tiempo, una de las cosas que decía era que la dieta era el sedante político más potente en la historia de las mujeres, porque una población empobrecida, como atontada, decía ella, ¿no? Era una población dócil. Entonces, las mujeres todo el día pensando en comida, en cuántas calorías tienen, cuántas calorías tienen que comer, no son personas que tengan la capacidad de estar pensando en revolucionarse, en transformarse, en crecer. Lo cierto es que esto va muy consecuentemente con el discurso de la época, ¿no? Que por un lado puedo plantear eso, yo quise plantear 3 ítems justamente anoche cuando di la masterclass. Por un lado eso, ¿no? Como la dieta como dispositivo de control de las masas, en este caso sobre las mujeres, como parte también de la violencia estética. También la dieta como mecanismo de control de la propia mujer, ¿no? Recordemos que en épocas antiguas, no tanto en los 70 o en los 80, muchas mujeres no tenían poder ni voto sobre un montón de decisiones familiares, vinculares y políticas, y las dietas se convirtieron en una forma de poder acceder a esos controles a los cuales no se les permitía acceder. Hay un montón de historias, y puedo contarle un montón de experiencias de mis consultantes, en donde la dieta fue la forma en que pudieron salir al mundo, ¿no? En que puedan controlar algo de la vida, ¿no? Por lo menos sus vidas y sus cuerpos.
Esa es la segunda visión. Y la tercera visión, que todas obviamente son discutibles y todas son violentas, y la tercera visión es la visión que quiero plantear hoy, que tiene que ver un poco de la visión respecto de cómo es la salida de la dieta, ¿no? Ustedes saben que trabajo bajo una posición de perspectiva no dietante, pero que también tengo una visión de trabajo bien psicosocial, en donde entiendo, más de la psicología, que la dieta y estos mecanismos de control y de restricción del cuerpo funcionan para sostener ciertos traumas o cuestiones psíquicas más complejas. Y voy a un ejemplo. Puede ser que alguna restricción o alguna obsesión por alguna regla alimentaria que tengas, como por ejemplo no comer carbohidratos, esté sosteniendo alguna emoción que le dé funcional a tu cuerpo para que vos puedas seguir viviendo. A ese punto. Al punto en que quizás, si nosotros rompemos esa regla alimentaria en un trabajo terapéutico, nutricional, quizás se desarme eso y te conduzca a tener problemas mentales de otro tipo. Por eso siempre es recomendable que la salida de este tipo de ciclos de restricción y compulsión sea interdisciplinaria. O sea, quiere decir entre una nutri y una psicóloga del tipo que a vos te guste, para que puedan abordar las dos cosas y nada se desarme, porque el desarmar ese dispositivo con el que se fue armando tu cabeza a lo largo de los años puede llevar a consecuencias graves en la salud. Sí sabemos que las dietas pueden llevar a trastornos de la conducta alimentaria. La mayoría de las personas, y esto es más un dato estadístico, la mayoría de las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria comenzaron a tenerlo a partir de hacer algún tipo de restricción o dieta. No quiere decir que las dietas desencadenen, eso es lo que dice la ciencia, un trastorno de la conducta alimentaria, porque no todas las personas que hicieron dieta terminaron en un trastorno de la conducta, pero la mayoría de la gente que tiene trastorno de la conducta empezaron haciendo una dieta. Entonces, acá es mucha cosa para cuestionar al respecto. Entonces, una de las cosas por las cuales estamos acá es para contarte que, primero, que la dieta no funciona. Y cuando hablo de dieta, no estamos hablando solamente de la dieta antigua, restrictiva, de la manzana, de la luna, de lo que sea, sino también de esto que se propone actualmente, que tiene que ver con controlar los periodos de ayuno o, por ejemplo, restringir cierto tipo de alimentos como los carbohidratos o aumentar las proteínas, o sea, hacer un cierto juego o control sobre el tipo de alimentación que como, o por ejemplo no comer alimentos ultraprocesados o comer solamente alimentos macrobióticos. Ese tipo de control sobre la alimentación tiene un peligro inminente, que es el desajuste sobre la mente, sobre la obsesión. Lo que nos diferencia a vos y a mí de que estemos sanos o enfermos respecto de nuestra mente es una línea muy delgada. Puede ser que a mí cosas, algunas conductas que yo tenga me hagan bien y no me pongan en un problema alimentario o en un trastorno de la conducta alimentaria, y a vos sí. Esa diferencia, y que es un borde muy finito, es peligroso, y se saben cuáles son esos bordes finitos a los cuales nos estamos exponiendo. Es como, por ejemplo, querer fumar marihuana y saber que te puedes convertir en un adicto. En este caso, saber hacer una dieta, estamos haciendo una restricción alimentaria que nos puede llevar a una obsesión de la cual no vamos a poder salir, y que quizás lleve a tener problemas muchísimo más complejos, como son los trastornos de la conducta alimentaria, que no son cosas tan controlables como parecen, ¿sí? Entonces, la dieta puede llegar a conducir a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y por qué no funciona? Porque la restricción que hacemos, por más que la restricción entre comillas sea algo de un cambio de hábito donde no te quedes con hambre, esto no tiene que ver absolutamente con hambre, por eso te invito a escuchar la charla de saciedad y no me quiero detener en esto. Por eso no me quiero detener en esto, para que vayan a escuchar la charla de saciedad también. No tiene que ver solamente con una restricción que vos creas que te estás quedando con hambre. Puede ser que te estés quedando con hambre voluntariamente, o puede ser que te estés quedando con hambre nutricionalmente o energéticamente o placenteramente, que son las funciones que tiene el alimento. Si nosotros nos quedamos con hambre en esos 4 tipos de funciones de la alimentación, y psíquicas también, el cuerpo sufre y aumentan los niveles de cortisol, aumenta el estrés. Entonces el cuerpo se pone en un estado de alerta, de ahorro, entonces, en donde se hace más eficiente con menos comida. Entonces, bajás de peso, lógicamente, porque estás comiendo menos, o estás comiendo alimentos, o no estás comiendo alimentos que comías antes, y el cuerpo se adapta a comer poco, pero también a gastar poco y también a ahorrar más. Es por eso que después
de 4 o 5 años, según los estudios, las personas recuperan ese peso aunque mantengan la restricción anterior, que es un dato súper importante. O sea, quiere decir que esto no está bajo nuestro control y no depende de tu voluntad sostener la restricción, porque hay muchas personas que su estructura obsesiva les permite mantener toda la vida una restricción energética, calórica y placentera, ¿no? Y lo viven desde un lugar de es mi estilo de vida. Pero a los 4 o 5 años, según los estudios, el cuerpo recupera el peso y muchas veces gana más de lo perdido. Lo malo y lo consecuente con esto es que ese peso perdido que se gana se hace a expensas, por un lado, de masa grasa, que no esto para demonizar la grasa, sino para contarles lo metabólicamente peligrosa que puede ser esa grasa de depósito que aumenta, que no es una grasa que se deposita en la panza, en la cola, en las tetas o en los tríceps o en la cara, que son los lugares que más nos molestan, sobre todo a las mujeres, sino que es grasa que es metabólicamente peligrosa para el corazón, para el riñón, para el intestino y que complica todo nuestro metabolismo, llevándonos a que aumente el riesgo cardiovascular. Es más, los estudios dicen que es más peligroso hacer dietas y dejarlas, que obviamente porque no se pueden mantener, no es tu culpa, y volver a rebotar, que mantenerse en entre 1000 comillas, sobrepeso, porque así hablan los estudios científicos que todavía no tienen todavía el sesgo del índice de masa corporal, que mantenerse en un sobrepeso toda la vida. Entonces, que es más sano estar gordo o gorda que hacer dieta. O sea, a ese punto. Por eso quiero que esta masterclass te sirva para que por lo menos dejes de hacerla, intentando ver qué podemos hacer, pero que dejes de hacer dieta y de restringirte. Porque como te conté, una de las consecuencias es el riesgo cardiovascular. La otra de las consecuencias es que al aumentar la grasa también se deprime el músculo. ¿Por qué se achica el músculo? Porque estamos comiendo menos y el músculo es un órgano que necesita energía para poder vivir y para poder trabajar. Y cuando hablamos de músculo, de nuevo, no estamos hablando de la cola, de las tetas, de los músculos que se ven, sino de los músculos que no se ven, del corazón, del riñón, del intestino, que empiezan a funcionar muchísimo más lento. Y es ahí donde el cuerpo empieza a ser un cuerpo padeciente, ¿no? Donde empieza la constipación, donde empiezan los problemas renales, donde por ahí empiezan los problemas respiratorios, donde por ahí quizás la persona puede llegar a tener un infarto y no resiste el infarto porque su corazón está más débil. De ahí a lo más superficial, si se quiere, que tiene que ver con el rendimiento físico, con el rendimiento intelectual, con el rendimiento en la vida y con las ganas de vivir. Desde el punto orgánico al punto más si se quiere, mental. Se lo llevé como explicación a cuáles pueden ser el impacto. Y por otro lado, eso es a nivel muscular. Por otro lado, a nivel emocional y a nivel relacional con la comida, al establecer reglas alimentarias, que son las que van a hacer que bajes de peso, como pasa con la dieta, aunque sean las de cambio de hábito, toda regla general que no tengan que ver con vos, que la copiaste en una revista o que te la dijo una nutricionista para que la sigas al pie de la letra, no es una regla que tenga que ver con vos, no a la que te adaptás vos. Al tener una regla que no tiene que ver con tu historia, al romper la historia con la alimentación, rompemos la comensalidad. Y ese es el motivo por el cual aumenta la insatisfacción corporal, que es una de las cosas que hablamos en la charla anterior, y también empieza a empobrecerse la relación con la comida, porque ahora cada vez que comas, diferente a esa regla alimentaria que te pusiste antes o que te dijeron o que escuchaste, te vas a sentir culpable. Y con la culpa vienen las ganas de compensar, las ganas de poder compensar a través quizás de un ayuno o de aumentar la actividad física o de hacer otra dieta o de comer menos o de quizás, y esto no es controlable, así como la culpa, estar todo el tiempo pensando en comida y no poder pensar más que en comida y no en otra cosa. Es ahí donde se pega, vamos a decir, porque me gusta decirlo de esa manera porque para mí tiene mucho sentido, se pega la cuestión alimentaria, digamos, lo que pasó con la comida y la culpa y que estás todo el tiempo pensando en comida, con lo emocional. Había cosas que quizás no podés ver y no podés tramitar en este momento, entonces ahora, en vez de pensar en esto que es tan difícil, pienso todo el día en comida y así funciona nuestra mente y nos salva quizás de un trauma, pero también termina siendo padeciente de alguna manera y no pudiendo ver lo que nos está pasando. Por eso en la salida o en la cura de algún trastorno alimentario o alguna conducta de riesgo,
lo que se pide o lo que se recomienda es no dejar de hacer esa conducta, porque no es algo controlable de la noche a la mañana, y que esa conducta generalmente suele ser una conducta de sobrevida, ¿sí? Entonces, hablamos de por qué no las dietas, por cuáles son las consecuencias, tanto físicas como mentales como emocionales, y también las consecuencias sociales, ni que hablar. Al estar a dieta, todas esas cosas que queremos hacer junto con el otro se terminan desvinculando, porque ya no como el otro, ya no como con el otro, ¿sí? Por eso una de las formas de salida es comer con el otro y comerlo del otro, y empezar a intercambiar lo que el otro come también, para poder vincularme de alguna manera con la alimentación de los demás y también con mi propio cuerpo. Una de las cosas que hace la dieta con las reglas alimentarias estrictas que se imponen, o las que te impones porque viviste a dieta y no sabes vivir de otra manera, es que ya no dejas de sentir lo que debería sentir el cuerpo cuando come, que es placer, ¿sí? Cuando nosotros todos decimos, o todos y todas decimos, me encanta comer y ese es mi problema, como muchos de mis consultantes me han dicho, le digo, no, en realidad esa es una característica de sobrevida que tenés como ser humano. Esa es la forma en que el cuerpo te salva de la inanición, te salva de la vida y te salva de no tener hambre y poder seguir viviendo y teniendo energía para poder seguir viviendo, ¿sí? Sin olvidarnos que el comer no tiene que ver solamente con el mero hecho de incluir nutrientes y energía para poder usarlos, para gastarlos en lo que tenemos que gastarlo y en vivir, sino que también el comer tiene que ver con algo que va más allá del cuerpo, que tiene que ver con el vínculo con los demás, con el vínculo con la historia, con el vínculo con los traumas anteriores, con las emociones y con lo que va a pasar y con lo que viene ahora, ¿sí? Y sobre todo con lo que pasa generalmente, vuelvo a mencionar esto que es muy importante, que tiene que ver con que cuando hay reglas alimentarias, o sea que cuando yo me quiero comer una torta y aparece la culpa ahí de que no tendría que estar comiéndomela, ahí hay un desvínculo de nosotros con la comida. El cuerpo está pidiendo una cosa y nosotros estamos diciendo no lo vamos a hacer. Y es ahí donde empieza la insatisfacción corporal. El tema del que les hablé en la encuentro anterior, que les recomiendo pedírmelo para poder hacer una seguidilla, ¿sí? Ya van a venir los videos todos juntos para que los puedan disfrutar. Hasta ahí la cuestión de la dieta. Y ahora voy a empezar a hablarles un poquito de lo que significa la salida, ¿sí? Como la dieta tiene un montón de funciones psíquicas, sociales, vinculares, particulares y singulares, la salida no puede ser la no dieta. Y acá se van a sorprender porque en realidad yo soy de la idea que las dicotomías terminan enfermando, ¿sí? Muchos pacientes que intentaron salir de la dieta haciendo no dieta terminaron con compulsiones, claramente, ¿no? Porque de controlar tanto a no controlar nada, terminan teniendo atracones. La salida de la dieta, que es un hipercontrol, que cuando hablamos de hipercontrol, es un hipercontrol para mí. Puede ser que el hipercontrol para mí sean 2 tostadas, pero para vos sea una tostada. Si yo logro seguir controlando, pero que no sea un control estricto, en un proceso estamos hablando, no como en una cura, ¿no? Pero si en un proceso yo logro comer, en vez de 2 tostadas, esas mismas 2 tostadas, pero ponerle 2 cosas arriba, como por ejemplo jamón y queso, ya salí de esa exigencia. Y quizás sigo controlando la alimentación, pero lo que controlo es que tenga, por ejemplo, variedad. O que tenga algo que me gusta, como el jamón y el queso. O que tenga algo de crocancia, así yo puedo detenerme y masticar y que tenga todo me pueda situar conscientemente en lo que estoy haciendo. La salida de la dieta es singular. Todas aquellas recomendaciones donde diga la salida de la dieta es esto, con esto, van a seguir siendo reglas. Y no digo que nuevas reglas te saquen de la dieta, pero esas nuevas reglas tienen que ser tuyas y armadas por y para vos en un tratamiento. Porque si yo hoy te digo nuevas reglas para salir, te estoy armando nuevas salidas que pueden obsesionarte, que cuando no las hagas te vuelvas a sentir mal. Hay muchas personas que intentaron salir de las dietas y cuando piensan en hacer dietas, cuando piensan en bajar de peso, por ejemplo, se sienten culpables. Entonces la idea es que no pase eso.
lógicamente es inevitable, porque hay muchas personas viviendo a dieta hace muchísimo tiempo, y si me estás escuchando y te interesó esta charla es porque hace mucho tiempo que vivís a dieta, y los mecanismos para poder salir no son fáciles de armar porque viviste con esas reglas, creciste escuchando esas reglas y las vemos en todos lados. Por eso otro de los recursos, vayan anotando, para salir también de las dietas es dejar de seguir cuentas que no sean peso inclusivas, dejar de seguir cuentas que estén todo el tiempo hablando de alimentación y de restricción y de dieta para detox, o dieta para el SIBO, o dieta para la restricción de no sé qué, dieta para no sé cuánto. Aunque no tenga la palabra dieta, intentar poder dar cuenta de que estamos hablando de otra restricción alimentaria que a mí me va a terminar haciendo mal, ¿sí? Entonces, súper importante identificar cuando hablamos de que en mi caso va a ser un problema. Una herramienta, que no me gusta la palabra herramienta porque me lo han enseñado los psicoanalistas, las herramientas se construyen en el consultorio, pero una recomendación que te puedo dar para poder intentar salir de esta restricción alimentaria que te lleva al atracón, generalmente, porque la persona que vive a dieta generalmente termina teniendo muchos atracones, es que a ese control que te deja seguro o segura, que por ejemplo puede ser comerte una tostada con palta y huevo, intentes agregarle algún alimento de esos que vos le tenés pánico, pero poquito o mucho. Ese poquito o mucho va a depender de vos. Puede ser que yo hoy pueda agregarle a la tostada con palta y huevo, no sé, por ejemplo, le tengo pánico a comer maníes o a comer, no sé, tortas fritas, ¿no? O se me ocurre algo bien así carbohidratado para que amerite el ejemplo. Entonces, por ahí no como una torta frita entera, pero me como así de torta frita. Junto con el alimento saludable, va a ser más saludable que yo coma eso de esa manera a que no lo coma. La instancia de intentar correrse un poquito de la restricción va a hacer que te puedas dar un poquito más de seguridad sin sufrir tanto, porque comerla toda quizás te da demasiado pánico y tenés mucho miedo y te da mucha culpa, y después te lleva a conducir a más compensación, y vas de a poco corriendo a las posibilidades que vayas teniendo, ¿sí? Puede ser por ese lado, o sea, agregando alimentos, entre mil comillas, saludables con no saludables, y jugando un poco con las cantidades que me animo y que no me animo. Esta formita me gusta. Y por otro lado, si no te animas a eso, intentar jugar un poco más con las compensaciones. Generalmente cuando las personas comen algo que les parece que fue mucho, como por ejemplo comer, no sé, empezaban a comer un alfajor, como me decían ayer una chica y me dice, Juli, yo me permito un alfajor con fruta y quizá me como 10. Bueno, por ahí jugar un poco con lo que harías después. ¿Ok? ¿Qué te da culpa? Sí. Bueno, ¿yo después qué haría? Bueno, yo después ayunaría o me comería una ensalada. Bueno, después quizás jugar con lo que podría ser. Me voy a comer una ensalada, pero por ahí la ensalada la hago un poco más completa. O por ahí voy a hacer el ayuno, pero no voy a hacer un ayuno de 12 horas, lo hago de 9. ¿No? Como intentar jugar tanto con... Jugar es una forma de decir, ¿no? Esto es muy serio lo que estamos hablando, pero no solamente con la inclusión, sino también con la compensación. Porque la salida de la dieta no es la salida del control no es el descontrol. Es un control adecuado para vos, que no te deje pensando todo el día y con culpa y todo el tiempo pensando en eso. Y por otro lado, no te deje con una culpa semejante que te invite inconscientemente a querer compensar, compensando de una manera que termine siendo traumática y termine siendo un impacto terrible y peligroso para tu salud, sobre todo mental y social. Esas son las salidas de a poco, no digo que esa sea la salida y la única, estoy nombrando algunas recomendaciones. Intentar ver cómo gestionamos la culpa que nos da comer aquello que no nos permitimos. Esa sería la definición tal cual de cuál es la salida de la dieta. La salida de la dieta es necesariamente acompañado o acompañada, porque acá nos metimos entre todos y considero que de alguna manera a través de un grupo, a través de una nutri que te sea piola, alguien siguiendo recomendaciones como siguen algunas personas en mi Instagram,
tomando y teniendo en cuenta que lo que estás leyendo, si lo estás haciendo de esa manera, es algo general y no es particular. Esa persona no te está escuchando lo que te está pasando a vos, ¿sí? Cuando yo sigo a mis consultantes, les digo y les recomiendo algo y inmediatamente a la semana siguiente o a los 15 días les pregunto qué les pasó, qué pudieron hacer y tomo eso que pudieron hacer para seguir trabajando. No es que sigo una lista de cosas para poder trabajar. Por eso se llama más una terapia nutricional, ¿no? Porque se va trabajando con lo que el paciente va pudiendo. Entonces, ya tiré un montón de estrategias, eso llevamos 25 minutos, creo que es un tiempo prudencial para poder ir como cerrando algunas ideas. Una de las preguntas que me hicieron en el formulario, que un poco ya está respondida por por este bagaje que les hice rápidamente en esta rápida masterclass que les quise hacer, es entonces, ¿cómo bajo de peso sin hacer dieta? Creo que la pregunta fue respondida. La voy a responder en dos partes. Primero, no hay una forma de bajar de peso de manera saludable para nadie, porque siempre le va a conducir a un problema físico, mental, emocional o social. Ya está demostrado. Y por otro lado, sin hacer dieta, ¿no? Entonces, trabajar la no dieta es intentar armar otros bordes, como dijimos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hacemos con ese deseo? Bueno, también se pone a trabajar el deseo de bajar, el placer que genera haber bajado y cumplido con ciertas reglas alimentarias estrictas y los patrones que van desenvolviendo o que te van despegando del cuerpo ideal, la conducta ideal del cuerpo anterior y que te van armando un cuerpo posible actual. Un cuerpo posible actual que va cambiando, ¿sí? Porque lamentablemente también nos tenemos que adecuar a que quizás ya nos acomodamos a comer esa torta que no nos animábamos, pero mañana tengo ganas de comer un pedazo más. O mañana no tengo más ganas de comer eso. El problema más grave de los permitidos y los prohibidos es que no solamente que aumenta el deseo del prohibido, sino que lamentablemente baja el deseo del permitido. Muchas personas no conviven con la idea de que le den ganas, que no pueden creer que en algún momento pueden llegar a darle ganas de comer realmente una ensalada de frutas o una fruta cuando tienen hambre. Porque siempre le van a dar ganas de comer snacks. Pero ¿por qué es lo que se prohíben? Entonces, la idea de comer snacks y fruta, si querés armar una salida rápida y así muy casera que te quiero proponer, intentá hacerlo a la vez, ¿sí? Hacerlo junto con otros alimentos que te permitan bajar un poco la culpa y de algún modo tramitar o gestionar de otra manera la compensación que intentás hacer después. Porque eso es lo que te va a dejar pensando en comida y cada vez más insatisfecho o insatisfecha. Si tenés más preguntas, si tenés más cosas para cuestionarme, si tenés más ejemplos para decirme, te invito a que lo hagas, a que lo cuestiones. Quería contarte también en este video que están abiertos los grupos de acompañamiento. ¿Qué quiere decir que estén abiertos? Se está armando un grupo nuevo, o sea, de pacientes de personas que no son pacientes nuevos. Entonces, no es lo mismo el grupo que tengo de pacientes que son nuevos, de pacientes de un grupo que ya son consultantes. El grupo de consultantes ya son como 10 y se van a ir sumando consultantes cada vez más seguramente porque es un grupo interactivo hermoso donde aprenden muchas cosas y uno de los temas más importantes que se siguen trabajando en el grupo terapéutico de consultantes ya afianzados es el cuerpo, ¿sí? No tanto la comida, porque enseguida algunas personas me han contado que después de tener algunas sesiones conmigo, la cuestión de la comida ya empieza a sanarse rápidamente y es algo que de a poquito se desarma más rápido que la cuestión con lo que nos pasa con el cuerpo, ¿no? Y por otro lado estoy armando un grupo de consultantes nuevos. A ese te invito. Si estás interesado o interesada en formar parte en un grupo terapéutico que no solamente te permite estar con otros o con otras, sino que también tiene un precio diferente, este grupo es una vez al mes y tiene un precio fijo que se instala entre todos, se coordina conmigo y es mucho más accesible que quizás una consulta. Igualmente, si querés acceder a las consultas individuales, también hay, aparte de la consulta individual y el pago individual como una terapia normal, hay algunas promociones.
Yo acá te dejo esta grabación que es gratis y también te dejo un ebook para que puedas leerlo, compartir, escucharte, cuestionarte, hacerlo tuyo, ver qué podés hacer vos y que si necesitas ayuda me llames y te pongas en contacto conmigo. Hasta acá la masterclass que tiene que ver con cómo salir de las dietas. Les mando un beso y les agradezco muchísimo por estar acá.